Bien, gracias por continuar con nosotros. Nuestro invitado en esta segunda parte de Frente a Frente, Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. ¿Cómo ha estado? Señor licenciado, buenos días, bienvenido. Buenos días, Moisés, gracias por la invitación. ¿Todo bien? Lo veo moreno. Sí, la soleada. Quemadito. La soleada de ayer. ¿Participó en la manifestación? Así es. ¿Qué opinión tiene de la cantidad de personas que llegaron? Bueno, se mantuvo la cantidad de personas respecto de la marcha del 17 de octubre. Y pues eso, o sea, una cantidad importante de personas las que se están congregando a estas marchas para manifestarse contra diferentes situaciones que están pasando en el país. ¿Pueden tener algún resultado concreto estas marchas, señor? Bueno, habría que ver, habría que dimensionar en qué ámbitos puede tener algún impacto las manifestaciones. Por ejemplo, en el tema de la opinión pública, es importante, digamos, las manifestaciones, porque esto le va generando a las personas, a la ciudadanía que no participa, ciertas dudas, lo pone a pensar de qué es lo que en realidad está pasando, lo puede hacer a la ciudadanía contrastar el discurso gubernamental con las, digamos, las expresiones de descontento y esto generarle un incentivo a la ciudadanía para investigar realmente lo que está pasando y determinar si el gobierno le está diciendo la verdad o si por el contrario el gobierno está ocultando información o está haciendo algo indebido. Peticiones específicas que cree que provienen de este grupo de organizaciones que organizan estas manifestaciones, o cuáles serían tal vez las 2, 3 primeras y más importantes. Yo creo que es variado y eso creo que hay que decirlo, Moisés. Los objetivos y en este caso las motivaciones de la ciudadanía que participa en estos eventos son variadas. O sea, hay desde reivindicaciones en temas medioambientales, desde eso, hay reivindicaciones de grupos o sectores que trabajan el tema de género, por ejemplo, feminista, hasta temas de corrupción, temas de respeto a la democracia, temas de seguridad pública, por ejemplo, con el tema de los desaparecidos. Entonces hay diferentes motivaciones que llevan a la ciudadanía a manifestarse, o sea, no podríamos encasillar en uno o dos, digamos, objetivos lo de las marchas, sino que si tal vez decimos un objetivo general es manifestar el descontento, ¿en qué? En diferentes ámbitos que la ciudadanía está viendo que se está manejando mal la cosa pública. Entonces creo que hay diferentes motivaciones. Bien, ha escuchado algunas de las declaraciones que dio el asesor jurídico de la presidencia. ¿Qué opinión tiene en términos generales, señor? Bueno, a mí sinceramente me para los pelos lo que acabo de escuchar. Hay una amenaza directa contra la prensa. Lo quiso hacer ver como que era legal lo que estaba hablando, pero en realidad eso se trata de una amenaza, señalando que o recomendándole a los funcionarios que acudan a las instancias correspondientes a nivel local para proteger su honor, según lo que decía, contra aquellos funcionarios que han sido señalados en último listado por el Departamento del Tesoro, alegando el tema de el honor y todo esto. Y esto, sin duda, es una amenaza contra el periodismo, para que los periodistas que están investigando posible corrupción dentro del gobierno, se la piensen antes de publicar algo, bajo la amenaza de que van a ser demandados. O sea, dejando de lado el malabar jurídico que hizo el invitado anterior, pero lo que podemos rescatar es esa amenaza, que es obviamente contra una libertad democrática, que es la libertad de prensa, la libertad de expresión. Sí, la protección de la fuente, que es lo que normalmente se menciona por parte de la prensa. Pero dijo él que hay 2 derechos ahí que deben ponerse en la balanza. Es que al final la interacción que podemos tener la ciudadanía con funcionarios o entre funcionarios, sin duda llega a momentos donde hay una colisión de derechos. Está el derecho a la intimidad de las personas, el derecho al honor, y está por otro lado el derecho
de la ciudadanía a conocer cierta información, a informarse, el derecho a la ciudadanía a saber si sus funcionarios están utilizando adecuadamente los fondos públicos. Entonces se da esa colisión y ya resuelto por jurisprudencia internacional y tanto nacional, obviamente en esa colisión de derechos cede el del funcionario ante el derecho a la verdad, a conocer la información de la ciudadanía. Y aparte, yo lo que veo es que los funcionarios de gobierno han salido con cualquier argumento y con cualquier excusa a tratar de desacreditar los señalamientos que se han hecho desde el gobierno de Estados Unidos. Es una muestra de desesperación para tratar de desacreditar esto. Una de las últimas preguntas que le hice fue precisamente la conversación, o por lo menos lo que el presidente habría revelado de una conversación a través de Twitter o a través de WhatsApp que tuvo con la ex encargada de negocios de los Estados Unidos, en la que teóricamente, y lo pongo así porque no puedo validar qué se dice en esas conversaciones, le pedía la liberación y el no tocar políticamente a algunos exfuncionarios. ¿Qué le dice a usted todo ese accionar político del mismo presidente de la República? Bueno, en primer lugar, no es una persona en quien confiar. Ese es un primer punto, porque revela esa conversación que obviamente, esto da para un debate jurídico amplio, centrado en si estamos hablando que las conversaciones, los chats de WhatsApp, son información pública o no. Si tiene una de las partes derecho para revelar la información sin el consentimiento de la otra parte. O sea, ese es un tema que da para mucho. Ya hay jurisprudencia, tanto nacional e internacional, sobre el tema de los correos electrónicos. ¿Ya? En el caso del gobierno de Estados Unidos, la candidata y anterior secretaria de Estado, Hillary Clinton, se le obligó a que entregara o revelara alguna información de sus correos, incluso si no me recuerdo eran personales, era un correo personal, pero donde se habían tratado cosas de Estado, ¿ya? Donde se habían tratado cosas de Estado. Entonces, habría que ver si lo mismo aplica a los chats de WhatsApp de los funcionarios, porque siguiendo esa lógica, yo podría perfectamente solicitarle a Casa Presidencial que me entreguen capturas de pantalla de todos los chats del presidente con los funcionarios, por ejemplo, si seguimos esa lógica. Entonces, digo, no se puede tratar tan a la ligera este asunto. Aparte, la Ley de Acceso a la Información señala que es información reservada aquella que puede poner en problemas al país con el tema diplomático o con las relaciones internacionales. ¿Ya? El artículo de la ley que trata la información reservada contiene ese señalamiento y califica esta información como reservada. En esa medida podríamos en un primer momento decir, bueno, porque estamos ante una información que puede dañar las relaciones diplomáticas, las relaciones internacionales del país, al revelar esto, podríamos calificarlo como una información reservada en un primer momento. Y luego analizar si esta información contiene datos personales o información sensible que se puede calificar como confidencial. Pero el punto acá es que esto, de nuevo, es una muestra de desesperación de parte del gobierno por desacreditar todos los señalamientos que se le vienen en contra por el tema de posible corrupción de sus funcionarios. De eso se trata todo este show que ha montado el gobierno, con todo esto de las capturas de pantallas y todo esto, tratando de defenderse. Muy bien, hablemos precisamente de esta designación, porque hay nuevos datos que se conocieron la semana pasada, precisamente de quiénes iban a ser incluidos, y tenemos la Ingle y tenemos la Global Magnitsky, que esta fue dado a conocer de quiénes eran los 4 integrantes nuevos que, en este caso, el Departamento del Tesoro. Estamos hablando específicamente de Carolina Recinos, Osiris Luna Mesa, Carlos Marroquín y Alma Yanira Mesa, que es la madre, perdón, ya me perdí aquí en el tweet, que es la madre de Osiris Luna. Esta asignación a esta ley global Magnitsky, ¿qué diferencia tiene con lo que se vivió antes con la lista Ingle, desde el punto de vista jurídico que usted podría interpretarnos mejor? Bueno, una diferencia tiene que ver con
que la lista Engel incluye también a personas que con su comportamiento han atentado contra la democracia, ¿sí? Esa es una diferencia. La lista Magnitsky tiene que ver con el tema de crimen organizado específicamente, pero la lista Engel incluye también, por ejemplo, en el caso salvadoreño, a los abogados que están ocupando ilegítimamente el cargo de magistrados en la Sala de lo Constitucional. Ellos están incluidos en esta lista. ¿Habrán cometido crimen organizado? Probablemente no, pero sí su acción de participar en el 1 de mayo aceptando el nombramiento como magistrados, eso los incluye en la lista, ¿ya? Y tiene estos efectos. La Magnitsky también entiendo que otros países, o sea, no solo se restringe a Estados Unidos la aplicación o los efectos de esto, sino que incluye a otras naciones que también pueden aplicar diferentes sanciones como congelar fondos o propiedades de las personas que estén ahí señaladas, porque estamos hablando de crimen organizado, o sea, ya no es un mero delito, sino que ya este tipo de hechos que implican lavado de dinero, tráfico de drogas, etcétera, etcétera. Entonces tiene otra connotación y otros efectos. Ahora, le congelan las cuentas y puede traer también el congelamiento o la inoperación de actividades económicas, comerciales, claro, y financieras si fuesen parte de algún instrumento financiero o económico. ¿Y a qué quiero llegar? Porque hay algunos amigos televidentes que están señalando que la señora Carolina Recinos es parte no de la junta directiva de Chivo Wallet, sino que de la parte de ETESAL, o que por lo menos así fue confirmado en los documentos que se tienen del 2020. Claro. Bueno, como este gobierno se ha caracterizado por ser poco transparente. No sé si ella integra al final, o sea, habría que verificar. Aquí decía el invitado que no integra junta directiva de Chivo Wallet. Habría que ver qué cargos tiene dentro del gobierno y ver esas implicaciones, porque precisamente si ella está vinculada de alguna manera con la empresa Chivo Wallet, perfectamente puede verse afectadas las operaciones, tanto en Estados Unidos como afuera. ¿Llegan a ese nivel? Sí, porque al final lo que trata esta ley es de bloquear cualquier actividad financiera de personas que presuntamente, o que se ha comprobado, están participando en actividades ilícitas que tienen que ver con lavado de dinero, por ejemplo. Entonces, lo que hacen es bloquear cualquiera de esas actividades para que no pueda utilizar, digamos, esta fachada de la empresa para seguir lavando dinero. Esa es, digamos, la lógica de evitar cualquier transacción, cualquier actividad o relación con estas empresas. Esta consecuencia se aplica a todos los miembros del grupo familiar inmediato cuando nos referimos a la inadmisibilidad de entrada a los Estados Unidos. Sí, tiene ese efecto migratorio, de que no puede entrar, y el congelamiento de todos los intereses que puedan tener en territorio estadounidense, o no me recuerdo exactamente los términos que se habla, o en otras jurisdicciones donde tengan interés y que sean propietarios empresas de Estados Unidos. No me recuerdo exactamente el término que se usa, pero tiene repercusiones ya pues de carácter casi penal, pues, porque ya también se conocía esa noticia, que igual habría que verificarla, de que se están preparando demandas en el territorio de Estados Unidos contra estos funcionarios. Habría que ver si eso es real. Demandas penales, es lo que se mencionaba, por lo menos públicamente se mencionó el viernes pasado. Claro, habría que terminar de confirmarlo. Que confirmar esa información, pero el punto es que ese es un proceso que está siguiendo el gobierno de los Estados Unidos, y ahí pues es una cuestión interna. Lo que acá queda ver es cuál es la reacción interna que se está teniendo. No hablar de lo que está haciendo Estados Unidos, sino que qué está haciendo el gobierno. ¿Cuál es la reacción del gobierno ante estos señalamientos? Y lo que nosotros vemos es una reacción visceral, nada más, sin desmentir los señalamientos que se han hecho. ¿Ya? Eso es lo que uno podría analizar, y esto nos puede llevar a una reflexión.
¿qué está haciendo efectivamente el gobierno en materia de combate a la corrupción? ¿Qué es lo que están haciendo? El invitado decía que la ley de agentes extranjeros buscaba hacer cumplir las obligaciones del Estado en materia de lavado de dinero. Eso planteaba. Pues igual, si es que la vía del combate al lavado de dinero no viene por la ley de agentes extranjeros, porque la ley de agentes extranjeros tiene otro interés, no es un interés en realidad de transparentar las actividades financieras de las organizaciones, porque no es ese el fin que tiene la ley. ¿Ya? En alguna forma señaló que era para cumplir con algunas peticiones del CAFI que tiene una evaluación en el 2023, dijo él. Pero si eso ya está, la ley de lavado de dinero contempla como sujetos obligados a las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro. ¿Ya? Eso ya está ahí regulado. Nosotros, cuando hacemos alguna transacción, que digamos el cooperante envía el dinero, eso pasa por el sistema bancario. Y el sistema bancario tiene que reportar. Tiene sus alertas y reporta. O sea, no puede entrar dinero sin reportarse. Nosotros entregamos los estados financieros a las autoridades correspondientes cada año. Entonces, por eso digo que el interés es tratar de desviar la atención y hacer ver que se está trabajando en cierto sentido para el combate a la corrupción, pero no es tal cosa. Porque uno podría preguntarse, bueno, si el gobierno en realidad estuviera interesado en combate a la corrupción, ¿por qué expulsó a las ICIES? ¿Por qué expulsó a las ICIES? Si las ICIES había enviado 12 casos a la Fiscalía. La Fiscalía tiene esos casos. ¿Por qué no procede? ¿Por qué no investiga? Y son casos de mal manejo de fondos públicos durante la pandemia. Entonces, como digo, todo esto que estamos viendo, la reacción del gobierno, todas las declaraciones que están dando funcionarios, van en el sentido de desacreditar en realidad lo que ya señaló el Departamento del Tesoro. Ok, ¿qué es, y geopolíticamente hablando, es lo que muchos ven podrían ser líneas que se están trazando que no se terminan de entender a un nivel público, sino que más en un nivel político? ¿Qué visualiza usted en un futuro a mediano plazo o a corto plazo de la relación entre El Salvador y Estados Unidos? Bueno, no soy especialista en el tema diplomático. Pero políticamente se puede estimar. Bueno, lo que creo que en primer lugar afecta o podría verse más afectado es el tema de El Salvador como socio confiable del gobierno de Estados Unidos para el combate a la corrupción y la criminalidad en el país, porque esto tiene un efecto regional y un impacto directo en Estados Unidos. Obviamente un damnificado del poco desarrollo en la región, de la corrupción en la región, es el gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos es el que tiene la afectación. ¿Por qué? Porque nuestros países son expulsores de ciudadanos y ciudadanas porque no encuentran oportunidades, porque no pueden aquí desarrollar su vida de forma digna, por el tema de la inseguridad, por el tema de la corrupción. Entonces esta ciudadanía termina en la frontera sur de Estados Unidos, generándole pues una serie de problemáticas de todo tipo. Entonces, el gobierno de Estados Unidos obviamente necesita que los países que son los que generan el problema, Guatemala, Honduras, El Salvador, se pongan a trabajar seriamente en atacar las causas de la migración, porque les tiene una afectación. Y en esa medida es que lo que se vislumbra por estas relaciones tensas es que se le vaya quitando todavía más la confianza del gobierno de Estados Unidos hacia el gobierno de El Salvador, de que está sumándose a este esfuerzo de combatir la corrupción, de combatir el crimen organizado. Eso es lo que puede pasar al final con las acciones del gobierno, que de hecho el presidente mencionaba en un tuit que no se le está reconociendo al gobierno la labor que está haciendo de combate al narcotráfico, creo que mencionaba él. Entonces puede tener todos estos efectos de falta de cooperación también,
porque recordemos que en el tema de investigación del delito, el gobierno de Estados Unidos e incluso algunas fundaciones de Estados Unidos han apoyado con fondos, con capacitación técnica a la fiscalía, a la policía, y todo eso se podría haber afectado. Eso podría comentar sobre el tema. Muy bien, licenciado, casi tengo que ir a la última pausa comercial, pero antes, se dio un hecho que algunos lo señalan es un parteagua político también cuando el señor Brendan O'Brien viene y dice vamos a entregar documentación sobre lo que ocurrió en el Mozote ya hace muchos años, información que estaba reservada y va a ser entregada al juzgado que está llevando el caso en este momento y también su presencia en el mismo lugar cuando se conmemoraba un año más, cuando se recordaba a las víctimas de lo que ocurrió en un diciembre en aquella zona del país. Esto también tiene algunas implicaciones políticas o el momento en el que se da. ¿Cuál es la lectura que hace usted? Y lo que dijo también en su discurso. Bueno, coincide el momento de la conmemoración de la masacre con todo este contexto político tenso, ¿verdad? O sea, yo creo que en ese sentido pareciera que hay una coincidencia de tiempos, no fue algo premeditado. Pareciera. Ahora, lo que esperaríamos es que la revelación de documentos sea aquella documentación que el gobierno se ha negado a dar y que esta documentación ayude a que el proceso continúe y se pueda conocer la verdad y se pueda al final sancionar a los que haya que sancionar penalmente por el delito que se cometió o los delitos que se cometieron. Eso es lo que esperaríamos, que sea esta información, como digo, la que se ha negado desde el gobierno y no solo desde este, pues desde el anterior, se viene negando el acceso a los archivos militares para recopilar alguna información que pueda ayudar a sustentar pruebas, acusaciones, etcétera, etcétera. Entonces esperaríamos que en ese sentido haya esta información y que se le dé un punto final al caso del Mozote, al proceso judicial del caso del Mozote, para pues tener justicia al fin. Muy bien, y el hecho de que la ex encargada de negocios se haya retirado del país, retome el cargo, precisamente quien lo llevó por muchos años y lo lleva en este momento, pero que no haya designación de un fiscal, ¿es un mensaje también diplomático? De un embajador. De un embajador, perdón. ¿Es un mensaje diplomático? Yo creo que sí, y esto pues obviamente habría que ver si es por una cuestión interna de Estados Unidos, que tiene que haber un proceso interno y una designación, y también acá, pues recordemos que el presidente de la República es el que recibe la documentación, las credenciales del embajador, y me imagino que hay un cálculo político en esto, ¿verdad? Porque no sé, y aquí tal vez los amigos que conocen de todo este tema diplomático, si el presidente tendrá la posibilidad de rechazar las credenciales de algún embajador, por ejemplo, y no aceptarlas. O sea, de que puede hacerlo, creo que puede. Yo creo que sí, o sea, pero digo, no es mi área de conocimiento, entonces no sé si dentro del derecho internacional, dentro del derecho diplomático, es posible esto, ¿verdad? De que yo rechace las credenciales de un nuevo embajador, y no sé si todo esto tiene que ver con que se haya frenado la designación de un embajador, porque las relaciones están tensas y perfectamente podría el gobierno invocar ese derecho, si lo tuviera, de rechazar una designación. Bien, vamos a la última pausa comercial. Volvemos en aproximadamente 2 minutos y medio.